A diario escuchamos el aumento de reportes de contaminación en alimentos por microorganismos. De la misma manera, la resistencia que estos microorganismos presentan a antimicrobianos usados comúnmente. ¿Cómo podemos nosotros aportar como profesionales en los alimentos con soluciones prácticas para estas problemáticas de salud? Muy buenos días con todos, mi nombre es Julio Salazar. El día de hoy les voy a presentar cómo el extracto de flor de Jamaica se presenta como un antimicrobiano que puede ser utilizado en esta lucha frente a la contaminación de alimentos. ¿Qué es lo que se sabe de la flor de Jamaica? La flor de Jamaica ha sido un recurso ampliamente, extensamente utilizado durante siglos, sobre todo en las regiones de Asia, África y en Centroamérica. En estos lugares se lo utiliza principalmente como infusión para la preparación de bebidas y en la medicina tradicional. Esto ha llevado a que estudios se realicen para determinar sus propiedades benéficas de la salud, y estos estudios han corroborado sus propiedades funcionales, tales como diurético, cardioprotectivo, neuroprotectivo, antioxidante, entre muchas otras. Acá en el Ecuador su cultivo es reciente, hace 7 años para atrás, donde podemos encontrarlo entre 600 a 1200 metros sobre el nivel del mar en la costa y el oriente. Ahora, el emplear recursos vegetales en la industria de alimentos supone el aprovechamiento óptimo de sus propiedades biológicas, ya que al utilizar material vegetal con compuestos biológicos de interés, estamos generando alimentos funcionales que, aparte de nutrirnos y alimentarnos, obviamente, están ayudándonos a prevenir cierto tipo de enfermedades que pueden ser controladas. Es por eso que estudios sugieren que un método de extracción es muy primordial en la extracción de los compuestos bioactivos, ya que al emplear solventes químicos o altas temperaturas se ve afectada la actividad biológica de estos compuestos, por lo que se propone otros mecanismos de obtención de estos compuestos bioactivos para mantener su actividad biológica. ¿Cuáles son los principales compuestos que buscamos mantener en la flor de Jamaica? Los compuestos fenólicos. De los compuestos fenólicos ya se ha hablado bastante y de sus múltiples propiedades funcionales. Es por eso que lo que se propone en este caso es implementar el extracto de flor de Jamaica en esta lucha que se tiene día a día frente a los casos de contaminación en alimentos. Es por eso que el objetivo de este estudio fue estudiar la actividad antimicrobiana del extracto crudo y del extracto reconstituido de los cálices de flor de Jamaica. Sobre microorganismos e indicadores de contaminación en alimentos. Estos son los principales microorganismos causantes de contaminación en alimentos, y estos son mohos y levaduras causantes del deterioro alimenticio. Para llegar a estos objetivos, ¿qué es lo que hicimos? Obtuvimos un extracto crudo, lo deshidratamos y reconstituimos y obtuvimos un extracto reconstituido. Analizamos la calidad físico-química y microbiológica de nuestro extracto crudo, contrastándola con la norma mexicana que regula la flor de Jamaica y productos. Asimismo, determinamos la concentración de los compuestos bioactivos, fenoles, antocianinas y capacidad antioxidante en nuestro extracto crudo y el extracto concentrado. Y lo más importante, determinar si estos dos extractos tienen actividad antimicrobiana. Para llegar a esto, ¿cuáles fueron las metodologías empleadas? Extracción, prensa en frío por rodillos dentados. Calidad microbiológica y físico-química de nuestro extracto lo contrastamos con la norma mexicana que regula a la flor de Jamaica y productos. Los antibiogramas fueron realizados mediante el método avalado por la CLSI, establecido por Bauer en el 66. Cabe destacar, de la misma forma, los compuestos fenólicos se realizaron mediante el método establecido por George et al. Con el reactivo folinciocalteo. La capacidad antioxidante
fue determinada por el método establecido por Brandt mediante el reactivo dipenilpicrilidracil y las antocianinas totales por el método establecido por Abdel y Haeckel mediante el reactivo metanol ácido clorhídrico. El arreglo estadístico que se hizo fue un diseño de bloques completos de azar donde cada bloque era un microorganismo, además de un test de Tukey para determinar diferencias significativas entre los halos de inhibición y un índice de correlación de Pearson entre las variables de interés. ¿Cuáles fueron los resultados? Cuando hablamos de industria de alimentos nuevamente, lo que más nos interesa son los rendimientos, obviamente. Entonces, podemos observar que tenemos un 32% de un extracto crudo y un 6% en base al crudo de rendimiento de un extracto reconstituido. Estos datos ya nos dan una pauta de su escalabilidad, de su aplicabilidad industrial, donde estaríamos dándole un valor agregado a nuestros cálices de flor de Jamaica, obteniendo un extracto crudo, un extracto reconstituido y además de unos residuos que todavía tienen pigmentación y podrían ser utilizados. Nuestro extracto debe ser inocuo y los resultados validan esta aseveración, esta necesidad. De la misma forma, los análisis físico-químicos indican que el extracto se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la norma mexicana para los productos de flor de Jamaica, y cuando esto no lo determina, se lo contrastó con estudios establecidos acá en el Ecuador y se encontró de que estaban los datos muy cercanos. Tenemos una tendencia entre nuestro extracto crudo y reconstituido donde tenemos entre 7 a 8 veces más concentración de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante. En cuanto a los compuestos fenólicos, se sabe que el principal compuesto fenólico, uno de los principales presentes en los cálices de flor de Jamaica, es el ácido protocatecoico. De este ácido se ha hablado también bastante, se ha estudiado bastante y se ha validado sus propiedades funcionales, antioxidante y antimicrobiana. De la misma forma, la capacidad antioxidante es 8 veces mayor en nuestro reconstituido que en nuestro crudo. Sin embargo, nuestro extracto crudo de por sí ya se presenta como una fuente significativa de compuestos antioxidantes, mucho mayor a lo reportado en frutos rojos, que son mucho más famosos por su actividad antioxidante. Las antocianinas totales tienen el mismo comportamiento, 8 veces más antocianinas de nuestro extracto reconstituido frente a nuestro extracto crudo, teniendo en cuenta que una de las principales antocianinas en la flor de Jamaica reportan estudios que es la cianidina 3-glucósido, que también ha sido estudiada por separado, validadas sus propiedades funcionales, donde se presenta como antioxidante y un caso especial es antimicrobiana, pero en altas concentraciones, lo cual ya nos da una pauta de lo que podría estar sucediendo en la parte antimicrobiana. Los datos de compuestos fenólicos de nuestros extractos son mucho mayores a los reportados en extractos acetónicos acá en el Ecuador. De la misma forma, los datos de antocianinas son mucho mayores a los reportados en estabilidad de las antocianinas en otros estudios. Ahora, la parte más importante que nos interesa, el extracto crudo y el reconstituido, podemos observar que para E. coli no presenta actividad antimicrobiana a 10 microlitros. Pero cuando se aumenta el volumen 20 y 30 microlitros, podemos observar ya a los de inhibición medios, donde ya E. coli se presenta con susceptibilidad a nuestro antimicrobiano correspondiente al 60% de la inhibición reportada por el control positivo. El control positivo en este caso fue la amoxicilina. Para Salmonella vemos un comportamiento similar de este gran negativo, donde obtenemos 10 microlitros no existió inhibición y 20 y 30 microlitros ya observamos inhibición estadísticamente diferente, donde en 30 microlitros equivale al 50%, alrededor del 50% de la inhibición del control positivo. Finalmente, Staphylococcus aureus estadísticamente se presenta como el microorganismo de mayor susceptibilidad frente al extracto reconstituido de flor de Jamaica, donde podemos ver a los de inhibición en todos los volúmenes de extracto reconstituido e incluso mayores al control positivo, aunque no son estadísticamente diferentes. Este comportamiento de gram positivos y gram negativos es bastante común en los antimicrobianos de origen vegetal
y se reporta que esto sucede debido a la pared celular presente en los gram negativos, el péptido, esta bicapa lipídica que encontramos. De la misma forma, los grados de inhibición reportados en nuestro estudio por el extracto reconstituido son mucho mayores a los determinados en extractos acuosos y etanólicos de la flor de Jamaica. Se debe tener en cuenta que el mecanismo de acción de estos compuestos fenólicos todavía no ha sido entendido a plenitud. Sin embargo, lo que sabemos es que el mecanismo de acción es muy variado, desde alteración de la motilidad proteónica intra y extracelular hasta la coagulación citoplasmática. Entonces es diverso, y esto genera de que exista menor resistencia antibiótica. Lamentablemente no ocurrió en la parte de mohos y levaduras, donde ninguno de los dos extractos presentaron actividad antifúngica. Finalmente, en lo que corresponde a la correlación que se hizo entre los factores concentración de compuestos fenólicos, antocianinas y capacidad antioxidante frente a la actividad antimicrobiana, podemos ver claramente que existe una relación directamente proporcional entre la concentración de estos compuestos y la actividad antimicrobiana, donde podríamos decir que al aumentar la concentración de compuestos reactivos aumentó la actividad antimicrobiana. Debemos tener el precepto de que correlación no indica causalidad. Existen alrededor de 20-30 compuestos todavía no determinados en la flora de Jamaica que pueden también estar entregando actividad antimicrobiana. Además tenemos minerales de importancia que podrían también estar otorgando actividad antimicrobiana. Sin embargo, podríamos llegar a decir que existe una correlación positiva, están estrechamente relacionados entre la concentración de compuestos bioactivos y la actividad antimicrobiana. Finalmente, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que nuestro extracto crudo cumple con los requisitos establecidos por la norma, que el prensado incrementó el rendimiento de los compuestos bioactivos y su actividad biológica, que el extracto reconstituido se presenta como una fuente significativa de compuestos fenólicos, antocianinas y actividad antioxidante y antimicrobiana, mientras que el extracto crudo se presenta también como una fuente significativa de compuestos bioactivos, pero no presenta actividad antimicrobiana. 30 microlitros de extracto reconstituido tuvieron el mejor comportamiento en actividad antibacteriana en nuestro ensayo. Finalmente, podemos decir que existe una relación directamente proporcional entre las variables de estudio, concentración de compuestos reactivos y actividad antimicrobiana. Ahora, ¿qué nos queda a futuro? ¿Qué es lo que se debe hacer? Es muy interesante, hay mucho trabajo por hacer, como estudiar la madurez óptima de los cálices de flor de Jamaica para encontrar la máxima actividad antimicrobiana, realizar estudios de bioaccesibilidad, biodisponibilidad y aprovechamiento biológico del extracto reconstituido, junto con estudios de ingesta y toxicidad, ya que sabemos que bajo ciertas condiciones los antioxidantes pueden ser prooxidantes. Además, sería interesante eliminar el factor temperatura y concentrar el extracto crudo mediante procesos de filtración por membranas. Finalmente, ya que el extracto reconstituido se presenta como una fuente de capacidad antioxidante y actividad antimicrobiana, sería interesante determinar la interacción entre los compuestos fenólicos presentes en el extracto y la microbiota humana. Muchísimas gracias.